Vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, esta columna vertebral de doctrina cristiana. Romanos hoy vamos a estudiar Romanos en el capítulo 5, del 5 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 11, continuando estudiando esta preciosa serie sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 11, es el tema que en esta mañana vamos a desarrollar: la verdadera historia de amor. La verdadera historia de amor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vamos a continuar estudiando las implicaciones de lo que significó para nosotros la justificación. En el capítulo 5 de Romanos hemos estudiado desde hace 8 días cuáles son las implicaciones de los resultados, también podríamos decirlo así, los resultados de nuestra justificación. Y hace una semana estudiamos que no cabe duda que lo que Dios hizo fue extraordinario. Hizo la paz con nosotros. Número 2, tenemos entrada hasta su misma presencia. Número 3, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y número 4, nos gloriamos en las tribulaciones. Son 4 implicaciones que podemos descubrir en el capítulo 5 de nuestra justificación. En el pasado, Dios hizo la paz con nosotros. En el presente, tenemos entrada, acceso a su misma presencia. En el futuro, nos gloriaremos de la esperanza de la gloria de Dios. Quiero que noten que en estos pocos versículos podemos ir del pasado, en el presente y enfocarnos hacia el futuro, tal como son las 3 etapas de nuestra salvación: justificación, santificación y glorificación. De la misma manera, podemos aquí trazar que en el pasado Dios hizo la paz contigo. En el presente tenemos acceso, entrada al acceso de la presencia de Dios. Y en el futuro nos gloriaremos de la esperanza de Dios. Por si fuera poco, también nos gloriamos en las tilipsis, en el griego, tribulaciones. Y la tribulación, dice Pablo, produce upomone, paciencia. Y esa paciencia, dice Pablo, produce dokimen en el griego, dice Pablo, entereza de carácter. Y ahí nos quedamos. Ahora, dice el versículo 5 del capítulo 5 de Romanos, esta esperanza no nos va a avergonzar, porque
el amor. El amor. El amor de Dios ha sido como un diluvio. Esta palabra que usó el Espíritu Santo, el amor de Dios, quiero que comprendas esta maravilla. El amor ágape, el amor supremo, sublime de Primera de Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es no envidioso, no jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y ahí es donde en el himno supremo del amor Pablo expresa en Primera de Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree. Bueno, ese amor ágape ha sido derramado como un diluvio de certeza en los que han sido justificados. Justificados, tienen al Espíritu Santo, el amor de Dios derramado como un diluvio en nuestros corazones y aquí está otro versículo que te dice quién sí es un cristiano. El que tenga al Espíritu de Dios. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy voy a platicar ahora del amor. Y estoy seguro que después de este mensaje tu perspectiva del amor de Dios no va a ser la misma. Todos nosotros, todos los seres humanos fuimos creados para tener relaciones. Tú estás aquí porque lo normal es que papá conoció a mamá, se enamoraron y ellos buscaron la manera de procrearte a ti. Ahora, en el peor de los casos que haya sido producto de una violación, en el peor de los casos de que aparentemente tu presencia en la tierra no tiene nada que ver con el amor, el hecho de que tú estés hoy aquí sentado en esta silla y tengas a papá, a mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, hace que tú y yo entendamos que fuiste creado para tener relaciones con los demás. Tú no te puedes ir a encerrar amargado a tu cuarto, odiando a todo el mundo. Tarde o temprano vas a tener que salir al mundo y tus brazos, tus besos, tus labios, tus sentimientos van a tener que ser canalizados a alguien que necesita amor. Porque tú también necesitas amor. Todos los seres humanos nos relacionamos y el amor sin duda es un factor determinante. Desde el punto de vista de la teología, el famoso Agustín de Hipona, en una de las más obras célebres jamás escritas por él, que se llama Las Confesiones, declaró lo siguiente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón solo encontrará descanso cuando lo encuentre en ti. Por naturaleza, los seres humanos somos capaces de amar y de ser amados, ser relacionados, somos atraídos hacia otras personas, desde luego en el sexo opuesto. Pero nosotros el día de hoy, al entender esta clase de amor, entendemos que de acuerdo a la Biblia, no hay nada bueno, no hay nada santo, no hay nada que en realidad sea motivo de atracción de los seres humanos desde la perspectiva de Dios. Me voy a explicar. Dios, por supuesto, es un Dios de amor. Sin embargo, hasta el capítulo 4 de Romanos, lo que hemos estado estudiando es una humanidad que tiene un gravísimo problema. Miren ustedes cuáles son los calificativos o cuáles son las descripciones que hace la Biblia en el capítulo 5, versículo 8. Dios mostró su amor para con nosotros, y nosotros que éramos siendo
pecadores. En el capítulo 5, versículo 10, dice la Biblia que éramos, ¿qué cosa? Enemigos. Y en el capítulo 5, versículo 6, dice la Biblia que éramos impíos. Discúlpame, querido, tú no amas a un impío así nada más porque sí. Si con trabajos amas a tu familia con la que tienes una cierta rencilla, ahora imagínate amar a un impío, tal como la Biblia lo dice. Y en el capítulo 5, versículo 6, no nada más dice impío, dice que éramos débiles, impotentes. Una descripción más detallada: éramos impotentes, incapaces de hacer el bien. Esa es la naturaleza del ser humano sin ser justificada, sin tener a Dios. Pecadores, enemigos, débiles e impíos. Y a ese conglomerado humano, a ese grupo de personas donde estábamos los que fueron justificados, pecadores, enemigos, débiles e impíos, ahí Dios derramó su amor. Yo creo que con las ilustraciones de la Biblia me vas a entender todavía mejor de cómo fue posible que Dios que tiene muchas razones para estar alejado del hombre, ¿cómo no va a estar alejado Dios del hombre con esa naturaleza? Si es el hombre el que sigue levantando su puño contra él, ¿cómo es que Dios derrama su amor sobre esos pecadores, sobre esos enemigos, sobre esos débiles? Entiéndase por débiles, impotentes, incapaces de hacer el bien. No lo estoy diciendo yo. Por más marchas que se hagan en pro de la mujer, por más marchas que levanten los partidarios de la equidad de género, por más protestas que se hagan afuera de las conferencias del señor presidente en las mañanas, la Biblia dice que si no tienes a Dios en tu vida, si no vive Dios en tu vida, no comprenderás el amor de Dios. Y la Biblia dice que eres débil, incapaz de hacer el bien. Sigue protestando en las calles, sigue manifestándote como lo haces, sigue vociferando por pedir justicia, mientras Dios no sea una realidad en tu vida, mientras Dios no te justifique, y hasta que no hagas la paz con Él, el hombre seguirá en guerra, el hombre con el hombre y el hombre con Dios. Hasta que no vengas a la Biblia y entiendas cuál es lo grave de la condición humana, podremos comprender que hasta que Dios derrama como un diluvio sobre nuestras vidas ese amor, por causa de ese amor puedo amar a los demás. Voy a ilustrarlo con unos pasajes extraordinarios del Antiguo Testamento que nos van a ayudar a entender el amor de Dios derramado en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento hay muchas historias románticas, bellísimas historias que nuestros jóvenes bien harían en revisar para conseguir novia, para cortejar a una novia, para contraer matrimonio. Sí, joven, si tan solo conocieras las historias románticas de la Biblia e hicieras caso uno por uno de los consejos que Dios, el Dios que te formó con tus neuronas, con tu testosterona, el Dios que te formó con tus cosquilleo de amor, ese Dios sabe perfectamente que tú eres un ser creado por Él que tiende a buscar amar o a ser amado. Pero si conocieras la palabra de Dios, te ahorrarías mucho sufrimiento, muchos dolores en tu vida, y por no conocer al consejo de Dios vas a sufrir consecuencias. Hoy te quiero presentar
Una de las historias más románticas, maravillosas, preciosas de la Biblia, entre dos muchachos, Jacob y Raquel. Génesis capítulo 29, en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 29, dice la Biblia una historia preciosa de romanticismo. En el capítulo 29 del libro del Génesis, y vamos a leer a partir del versículo 17. Fíjense cómo fue el flechazo. ¿Qué vio Jacob en una bella mujer como son las que están hoy en esta mañana aquí? Por cierto, hoy es el Día de la Mujer. Muchas felicidades a todas ustedes. No, hermanos, con razón las mujeres salen a protestar. Más fuerte ese aplauso. Que se vea que las amamos, que las queremos, que las apapachamos, que le damos gracias a Dios por la mujer que tengo. Ahora sí estuvo mejor, si no al rato me van aquí a hacer un meeting. Y los ojos de Lea eran delicados, pero no le interesó mucho Jacob a Lea. Jacob, varón que me escuchas, vio a una mujer, Raquel, que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ya te imaginarás cuando la Biblia da esta descripción, qué clase de mujer. Una mujer linda de semblante y de hermoso parecer. Obviamente Jacob amó a Raquel y no le importó trabajar para ganársela 7 años antes que a Lea. ¿Qué fue lo que vio Jacob? Esta es una hermosa ilustración, con mucho respeto, de por qué te enamoraste de tu esposa. ¿O no? Hermanos, con todo respeto, varones, tú no te enamoras de la Chupitos. Tú eres varón y tú escoges esta preciosa con su mirada, su sonrisa, la forma como prepara la comida, la forma como me mira, en fin, no sé, me explico. El hombre se rige mucho por los ojos, por la vista. Por eso la Biblia, obvio, da a entender qué fue lo que le llamó la atención a Jacob. Y Jacob, dice la Biblia, era un hombre que buscaba una mujer, y esa mujer no era cualquier mujer, era una hermosa mujer, lindo semblante, hermoso parecer. Así somos nosotros, y está bien. Siguiente ilustración preciosa, romántica, bellísima de la Biblia. Obviamente por cuestiones de tiempo ya no los dejamos picados para que sigas viendo cómo fue cortejada, cómo fue finalmente ese amorío, cómo llegó esta pareja a tener ya finalmente un hogar. Ahora te quiero presentar otra historia. En el Antiguo Testamento hay otra historia romántica de un hombre con una mujer que al ver este hombre a esta mujer también, pero cayó rendido, enamoradísimo. Y me refiero en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, a Boaz y a Ruth precisamente. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento está después del libro de los Jueces, y en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 5 al 7, lean un poco la historia de Ruth, pero te cuento que Boaz está en un campo, y ahí en el campo hay una tremenda mujer trabajadora como las que hoy están en esta iglesia. Una mujer que no se les atora el chamaco literalmente. No se les atoró cuando parieron un hijo, no se les va a atorar en la vida para sacar adelante sus hogares. Aquí te presento el caso de una bella mujer llamada Ruth. En el capítulo 2 del libro de Ruth, versículos del 5 en adelante, Boaz le dijo a su criado, capítulo 2, versículo 5. Boaz le dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ah, caray, ¿de quién es esta joven?
Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana. Quiero que noten qué trabajadora mujer. Fíjense cómo el criado le llama la atención al criado de voz y le dice: oye, fíjate que esta mujer desde la mañana está aquí chambeándole y hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Boaz obviamente le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y estarás junto a mis criadas. Y obviamente, si seguimos leyendo la historia, vamos a encontrar cómo fue que esta muchacha entre Boaz y Ruth pues fue conquistado, ¿verdad? Boaz se dejó llevar por ese carácter virtuoso. ¿Qué le llamó la atención a Boaz? El carácter virtuoso. Bueno, hasta aquí todos coincidiríamos que es una manera, desde luego, muy hermosa de ser atraídos por otra persona. Cuando tu esposo, tu esposa, tu novio sean de hermoso semblante, de buen parecer, trabajadoras o trabajadores como Ruth. Solo que hasta aquí, pues sí, se justifica que se hayan enamorado. Pero Dios no se fijó en eso en nosotros. Vuelvo a recordarte los calificativos que da la Biblia: pecadores, enemigos, débiles, todo lo contrario a Ruth. Todo lo contrario a Ruth, éramos débiles e impíos. ¿Cómo puede alguien fijarse en semejantes personas con esas características? Tú te fijas en mujeres o en hombres de hermoso semblante, de buen parecer, trabajadoras como Ruth, pero no te fijas en pecadores, enemigos, débiles e impíos. Si seguimos escarbando en la Biblia, podemos encontrar cómo fue ese encuentro de parejas precioso. Pero también, así como hay historias románticas hermosas de encuentro entre un hombre y una mujer por ser hermosas, trabajadoras, virtuosas, sinceramente, iglesia, sinceramente, damas y caballeros que hoy nos ven por la transmisión en internet, sinceramente te voy a contar en la Biblia a quién nos parecemos. Hasta aquí quedarían muy bonitas las historias románticas, y eso que no me metí con el Cantar de los Cantares. Pero sí me voy a meter con otra relación terrible. A esa nos parecemos. Hay una historia de una mujer que el que la compró, porque era una esclava, tuvo que ir a un mercado de esclavos y de ahí tomarla y hacerla suya. Pero esa mujer era una adúltera, una inmoral, una depravada. Y este hombre va a un mercado de esclavos y de ahí el varón tomó la iniciativa de ir a comprar a esa mujer repugnante y comprarla. Si tú no entiendes ese paralelismo, no vas a entender el amor de Dios por ti. Es exactamente lo que Dios hizo contigo y conmigo: pecador, enemigo, débil e impío, esclavo, sin futuro, sin esperanza en este mundo. Vamos a analizar la historia, esta historia muy curiosa, de un profeta de Dios, de un hombre de Dios. Y Dios le pide: ve y toma a Gomer, a esa mujer Gomer, cómprala,
porque es una ramera, es una adúltera, y cásate con ella. Ah, ¿no me creen? Oseas. Libro del profeta Oseas. ¿Ya vieron cómo el Antiguo Testamento es el Evangelio? Todo el Antiguo Testamento es el Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Evangelio. En el libro del profeta Oseas, capítulo 1. Fíjate nada más. Dios hablándole al profeta Oseas en el capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra ¿de quién? Por medio de Oseas. ¿Qué le dice el Señor a Oseas? Ve, ¿y qué cosa? Dios pidiéndole a un profeta que tome a una fornicaria. Sí, para que te la aprendas. Este somos nosotros. Somos Gomer. Toma una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué hizo Oseas capítulo 3? Con calma, léanme esta historia, por favor. Dice el profeta Oseas en el capítulo 3, me dijo otra vez Jehová, capítulo 3 de Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque ¿qué? Adúltera. Eso hizo Dios contigo. Así que la próxima vez que me digas nadie me ama, reflexiona en el profundo amor que Dios tiene por ti. Así estábamos cuando Dios, escúchame, Dios no te santificó, no te tomó por ser santo. A ti Dios no te escogió por ser perfecto. Te escogió así como estabas, de fornicario, de adúltero, de sucio, de inmundo, enemistado con Él, impío, débil. No puedes. Y así le dice la Biblia, el profeta Dios en la Biblia le dice a Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Toma el versículo 2 como una referencia de a dónde tuvo el Señor que ir a tomarte. Porque sí, Señor, le dice el profeta, bueno, ¿a dónde se ve? ¿A dónde están esas clases de mujeres? ¿A dónde están esas adúlteras? ¿A dónde están las fornicarias? Hoy por hoy en la zona roja. Hoy en la noche bastaría con ir a visitar para que veas en dónde se reúnen, en la zona roja, en los clubs, y no dudo que en algunas manifestaciones, para exigir derechos, pero abortan. Para reclamar derechos, pero ellas no están a favor de la vida. ¿A dónde va a comprarla el profeta? La compré, entonces para mí, quiero que noten que eso costaba. La compró para mí, y aquí qué interesante, aparece la plata. ¿De casualidad te acuerdas en cuántas monedas fue vendido el Señor? 30 ¿qué? La plata. Estudiaremos en su momento la relación de la plata con el tema de la redención. La plata con la redención. Todos los metales de la Biblia, el oro, el incienso, la mirra, la plata, el bronce, todos los elementos que encontramos en la Biblia tienen una aplicación extraordinaria para entenderlo. En el mundo espiritual, ¿cómo opera? Aquí
El profeta Oseas tomó y la compró, hermano. Fue exactamente lo que Dios hizo contigo. Fue a ese mercado de esclavos, a la zona roja de tu vida, y te compró a precio de su preciosa sangre. En el caso del profeta Oseas, compró a esa mujer por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Hermanos en Cristo, si seguimos estudiando en la Biblia, vamos a encontrar el evangelio en los profetas, en los salmos, en los libros históricos, en la Torá. Por toda la Biblia no cabe duda que se encuentra la historia de amor fascinante de lo que Dios hizo con nosotros. Ahora, estas historias, vaya que son interesantes, vaya que son ilustrativas para nuestra vida. Hoy te voy a platicar la verdadera. Ni la de Jacob con esta muchacha Raquel, ni la de Boaz con Ruth, ni el cantar de los cantares, ni la historia terrible, tremenda, escandalosa del profeta Oseas se puede comparar con la verdadera historia de amor. ¿Cuál es la verdadera historia de amor? Que Cristo Jesús, varón perfecto, varón santo, ese atractivo Dios que tenemos, nos amó a pesar de que nosotros no éramos atractivos. Tú no amas a gente así, Dios sí. Tú no amas a gente atractiva a ti, Dios sí. Por eso estás aquí. Porque nos ama a pesar de lo que somos, para hacernos atractivos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos ama a pesar de lo que somos y de cómo somos, para hacernos atractivos. Y ahora la Biblia dice que tú ya no te ve el Señor como ese pecador camino al infierno. Ahora la Biblia te dice que tú y yo ya no somos impíos. Ahora la Biblia dice que tú y yo ya no somos enemigos de Él, impíos, pecadores, caminos a la condenación y mucho menos débiles. ¿Cómo que no puedes? Todo lo puedo. Cambió. Ahora cambia toda la perspectiva de cómo éramos. Cuando te toma Jesucristo, no te deja como te encuentra. Cuando el Señor te fue a comprar, no te dejó igual como te encontró. ¿Se entiende esto? Por el poder de su Espíritu, ahora comienza esa obra que se llama la santificación. Y todos los días el Señor con su cincel, con su Espíritu Santo, va moldeando, va trabajando en su novia. Ya no la ve como enemiga, ya no es una impía, pecadora, sucia, prostituta, fornicaria, adúltera. Ahora el cincelazo de Dios nos va a revestir. Esto se llama el proceso de la santificación y es progresivo. Es progresivo. Miren Efesios capítulo 5. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, dice la siguiente palabra, y ahora lo vas a entender. Maridos, Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin, aquí está este proceso que el Señor sigue haciendo con todos nosotros que somos o éramos Gomer. ¿Sí saben quién es Gomer? ¿Ya aprendieron quién es Gomer? Esa mujer que tomó el profeta Oseas y que estaba de esclava, fornicaria. Nosotros éramos Gomer. ¿Para qué nos tomó el Señor? Dice la Biblia, para santificarme. Me lavó y me presenta a sí mismo una iglesia gloriosa. Y mira ahora qué precioso el contraste de cómo estábamos. Ya no hay mancha, ya no hay arruga ni cosa semejante. Hay santidad, no hay mancha en su novia. Eso hizo el Señor. Nos reviste. ¿Cuál es tu condición cuando Cristo te salvó? ¿Cómo es ahora tu condición cuando ya eres salvo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo era tu condición cuando Cristo te salvó? ¿Cuál será tu condición ahora que Cristo ya te salvó? O actualmente, ¿cuál es tu condición? Si no comprendes estos temas, estas reflexiones, te va a ser muy difícil entender el amor de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, ahí mismo en esta carta. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros. Y hermanos, damas y caballeros, no le basta a la Biblia decir pecador, enemigo, débil, impío. Ahora la Biblia le agrega más. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cómo dice la Biblia que andábamos? Versículo 2. En otro tiempo dice, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire nada más, éramos por naturaleza hijos de la ira. Hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero, benditos peros de la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecados. Fíjate qué terrible condición, tú que me escuchas por este medio de comunicación, qué terrible condición tienes si no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ven a Cristo en esta mañana. El mensaje del Evangelio siempre será poder de Dios para salvar a los pecadores. Entiende que hay una cruz, un hombre que abrió sus brazos en esa cruz para darte vida porque estás muerto. Quiero hacer una pregunta interesante después de esta lista de horribles calificativos. No le bastó a la Biblia, al Espíritu Santo, no le basta decir que ya de por sí es mucho. Eres un impío, enemigo, eres un inútil, no puedes, débil. Ya vimos todos estos calificativos y aquí Pablo le agrega, estás muerto. Estábamos en la corriente de este mundo. Dice Pablo, estábamos por naturaleza hijos de la ira. Y qué terrible, la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos, terriblemente condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Hay algo que un muerto pueda hacer? Te pregunto. ¿Qué es? No, si hay algo que puede hacer un muerto. A ver otra vez. Concéntrense en la pregunta. ¿Hay algo
que un muerto puede hacer? Sí, apestar. Vamos con Lázaro. No, maestro, no, demasiado tarde. Lázaro. Otra vez la pregunta. ¿Hay algo que un muerto pueda hacer? Oler mal. Hermanos, les aviso. ¿A qué huele esa humanidad? Segunda de Corintios 2:16. Tú no amas a alguien que huela mal. Por lo menos le dices por amor, báñate. A Dios no le importó. A Dios no le importó que apestaras. ¿Alguien ha olido un muerto de casualidad? Hermanos, ni los perros muertos huelen tan horrible como el cadáver de un ser humano. Es un olor terrible. No lo soportas. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Dios huele dos clases de seres humanos. Si tú ya fuiste justificado, hueles a vida. Olor a vida. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La Biblia habla de un olor de muerte. Si tú lees todo el contexto de este capítulo tremendo, no es difícil entender quiénes son los que huelen a muerte. Hermanos en Jesucristo, y a pesar de eso, Dios te amó. Olíamos a muerte, olor a muerte, estábamos muertos. Y si estás muerto, eso implica que tú no tomaste la iniciativa de amar a Dios, porque estás muerto. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Dios. Eso es amor. Ahora, para terminar, vamos al profeta Isaías capítulo 61. Isaías, en el capítulo 61, versículo 10. Isaías vio a esa mujer comprada, a esa mujer restaurada, lavada en la preciosa sangre de Cristo. Mira ahora cómo el Espíritu Santo nos permite conocer cómo ve Dios a los que ya no huelen a muerte, a los que son salvos, a los que ha justificado, a los que ya no son sus enemigos. Dice el profeta Isaías capítulo 61 versículo 10, en gran manera, dice el profeta, me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque qué preciosa ilustración. El Señor te quita esos harapos de pordiosero, de leproso, apestoso, muerto, camino al infierno. Te toma, te lava, te reconcilia. Todo lo que hemos estado estudiando en Romanos, y dice que nos viste. Nos viste de salvación, nos rodea de un manto de justicia, como a novio me atavió. Y no solamente el Señor nos puso una galanería, una preciosa pues ropaje precioso de galanes, sino que te acomodó joyas. Dice la Biblia, una novia adornada con joyas. Eso
hizo Dios por amor. ¿Cómo nos ve Cristo? Así. Así. Te ve con su vestidura de salvación, con ese manto de la justificación, ese novio ataviado como a esa novia, adornado de sus joyas. Esto que vio el profeta Isaías se vuelve a ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Es esa novia. Ahora entiendes por qué la Biblia nos dice que tú y yo somos esa novia, esposa, que está desposada y ya viene el galán novio para celebrar la boda. La boda de las fiestas de las bodas del Cordero. Hasta aquí la introducción del mensaje del día de hoy. Ahora, pero lo vamos a seguir en 8 días. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Romanos 5, del 6 al 8. Y ahí les voy a dar la estructura homilética del mensaje. Romanos 5, del 6 al 8. El costo del amor. Lo que costó, no a ti, le costó a Él. El costo de ese amor. Número 2, Romanos 5, del 9 al 10. La certidumbre inamovible de ese amor. Certidumbre inamovible de ese amor. Y Romanos 5:11, el propósito supremo y sublime de ese amor. ¿Qué vamos a estudiar, si Dios permite, dentro de 8 días? El costo de ese amor, Romanos 5, del 6 al 8. Número 2, la certidumbre inamovible de ese amor, Romanos 5, del 9 al 10, para finalmente el propósito sublime y excelso del amor de Dios. ¿Para qué? En otras palabras, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto, Señor? ¿Para qué? Se responde en Romanos capítulo 5, versículos prácticamente 10 y 11. Ven a Cristo en esta tarde. Y tú que me estás escuchando en este momento, arrepiéntete de tus pecados. Es demasiado profundo estudiar el amor de Dios. Te he presentado algunas ilustraciones bíblicas de qué es lo que tú, en tu humanidad natural, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, buscas en otro ser humano. Buscas relacionarte con personas afines a ti. Por eso tienes la pareja que tienes. Pero Dios no hizo eso. Dios te fue a buscar como Gomer, a un lugar donde nadie pagaría nada por ti, porque eras enemigo, impío, débil, y como ya vimos hay más calificativos: muerto, hueles a muerte. Mi amiga, mi amigo, reconcíliate hoy en esta mañana con Dios. Ven a Él, porque Él te ha llamado, Él te ha buscado. Por eso estás en este lugar y por eso me estás escuchando en este medio de comunicación. Entrégale en esta hora tu vida. Ven a Cristo. Esa sangre preciosa es la única que puede limpiar tus pecados. Es la única que te puede comprar de ese mercado de esclavos donde estabas. Tú tienes en esta tarde que entender ese amor tan grande que Dios te tiene. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en esta mañana crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Ven a Cristo en esta tarde. Y les pido a todos que inclinen su rostro, por favor. Ahí también, desde donde nos estás viendo, dile al Señor: Padre, perdóname en esta tarde. Señor, vengo precisamente hoy a reconocer que te necesito. Por más gritos que dé pidiendo justicia, antes que pedirle justicia a los hombres, primero quiero clamar a ti y hacer la paz primero contigo, Señor, porque soy un pecador. Sí, reconozco que huelo a muerte, no te he obedecido, no he estado en tus caminos, no he dejado que tú me vistas con tus vestiduras de salvación. Perdóname, Señor, por vivir tan alejado de ti. Hoy puedo comprender un poco el amor que me tienes, que siendo aún un pecador, tú me fuiste a comprar, me fuiste a buscar. Yo era un fornicario, una fornicaria, un adúltero espiritual, metido en mis pecados y en mis delitos, Señor, siguiendo la corriente del mundo, en mis deseos carnales y siendo un esclavo de Satanás. Sálvame, Jesús. En esta tarde te pido que me perdones. Quiero ir a tu cruz, a reconciliarme primero contigo. En esta tarde, Señor, vengo a ti arrepentido y en fe, creyendo en ti, creyendo que esa cruz fue el lugar que ocupaste en mi lugar, que esa sangre es la que hoy me puede limpiar. Hoy, Señor, vengo a ti con todo mi corazón y te pido me perdones, me salves. Quiero vivir contigo, Señor, y experimentar todos los días tu profundo amor. En el nombre de Jesús. Amén.